buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y vamos a empezar el programa hoy hablando de un libro que tengo acá en la mano. Las Señoritas se llama. Historia de las maestras estadounidenses que Sarmiento trajo a la Argentina en el siglo XIX. Interesantísima investigación, muy completa, muy bien escrita, y ahí presentamos a su autora. Laura Ramos nació en Buenos Aires en 1960, periodista y escritora. Trabajó en diferentes medios gráficos y es autora, entre otros títulos, de Diario íntimo de una niña anticuada, La niña guerrera e Infernales, La hermandad Bronte, Las señoritas, historia de las maestras estadounidenses que Sarmiento trajo a la Argentina en el siglo XIX. Es su último libro publicado. Bueno, Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar en Los Siete Locos. Siempre es un honor y un placer estar con vos. Gracias, Laura. Para nosotros recibirte también. Después de las hermanas Brontë, que fue la última vez que viniste al programa, ahora las señoritas. Me sorprendió mucho que eligieras este tema, pero leyendo el libro vi que medio se te ofreció en la vida el tema de las maestras de Sarmiento con una serie de documentos que encontraste en Estados Unidos, ¿no? Claro, sí, así fue. De todas maneras, siempre estoy instalada en el siglo XIX, porque la actuación de ella fue en el siglo XIX, o sea que no cambiamos de siglo en relación a la vida de las hermanas Brontë, ni de género, porque también son mujeres, es verdad. Pero cruzamos el Atlántico con ellas. Claro, te viniste con ellas para acá, Pero está medio relacionado, porque vos contás que toda la primera etapa, Mary Mann, toda esta gente tenía relación de alguna manera, con la familia de Louisa May Alcott, la autora de Mujercitas. Exacto. Tema que a vos siempre te ha interesado mucho. Claro, sí, me impresionó muchísimo darme cuenta de que la verdadera, la autora de Mujercitas, Louisa May Alcott, pudo haber venido a la Argentina como maestra y vivir acá. O sea, pudimos haberla tenido acá realmente, porque ellos estaban, la familia de Louisa May Alcott y la familia de las hermanas Mann estaban íntimamente relacionadas, hasta llegaron a intercambiar la casa, porque las dos casas están pegadas. La de Sophie Peabody, que es una de las hermanas Mann, está Sophie en Concord. Peabody, de soltera, sí. Sí, tal cual. Sophie Peabody, que después se casó con Hawthorne, que es el escritor, que es uno de los miembros del grupo de filósofos trascendentalistas, eran un grupo de amigos, de filósofos, de pensadores, educadores, entre los cuales estaba la señora Mann, Mary Mann, que fue la íntima amiga de Sarmiento. Es más, Sarmiento estuvo en Concord 5 veces. Estuvo en la casa de Mary Mann, o sea, en el círculo de Louisa May Alcott. Margaret Fuller, que era miembro del grupo, era una protofeminista. Y Louisa May Alcott, la autora de Mujercita, fue una sufragista muy importante, militante de Boston. Empezó el proyecto Sarmiento con Mary Mann. Alcott tenía 33 años, o sea, en ese momento estaba por viajar a Europa. Pero si esto hubiera sido unos años antes, seguramente ella hubiera venido, porque Mary Mann invitó a todas las jóvenes maestras cultas que conocía, y entre ellas estaban las hijas de sus amigos Alcott. Seguro que sí. Así que se pudieron haber cruzado nuestros destinos. Sí. Sarmiento primero viaja a Europa, ¿no es cierto?, para investigar un poco los sistemas educativos, mandado por el gobierno chileno, él estaba exiliado en Chile. ¿Es así? Su primer viaje, digo. Exacto. Y de ahí se va a Estados Unidos. No le convencen los sistemas europeos, le parecía ya decadente, y viaja a Estados Unidos. Tal cual. Ahí conoce al matrimonio Mann, a Horace Mann y a Mary Mann. Y cuando vuelve 20 años después, ya como una especie de embajador argentino a Estados Unidos, se contacta, había muerto su amigo Horace Mann, y se contacta con la viuda, Mary Mann,
que lo ayuda como si fuera, o sea, ella formaba parte del proyecto, lo ayuda con un ímpetu y un entusiasmo que solo Sarmiento podía provocar, y juntos llevaron adelante el proyecto de traer maestras, que vinieran 2000 maestras, finalmente vinieron 61. Pero bueno, el proyecto de todas maneras fue un proyecto apoteótico, increíble. ¿Cuál era, Laura, pensás, la idea de Sarmiento con esto de traer a las maestras norteamericanas a la Argentina? Pienso que por las cartas, por lo que él decía en las cartas a Mary Mann y a otras personas, y por sus escritos, la impresión que a mí me dio es que él quería formar una especie de colonia estadounidense en la Argentina. Quería como exportar la cultura estadounidense que a él tanto lo fascinaba. Porque en una carta incluso a Mary Mann dice, imagínese qué hermoso sería tener una colonia norteamericana en San Juan, arando la tierra y enseñando y teniendo hijos. O sea, él fantaseó con esta colonia americana, por eso quería traer 3000 mujeres, y creo también que fantaseó con la idea de que formaran familias con argentinos, que no sucedió porque ninguna se casó con un argentino, pero 20 de ellas se quedaron a vivir aquí, por lo cual, bueno, de esa semilla prendió, porque 20 mujeres estadounidenses, maestras, cultas, inteligentes, se quedaron a vivir aquí. Con hijos algunas, otras fueron solteras, trabajando como maestras normales, enseñando a maestras, ¿no? Ellas fundaron escuelas normales. Claro, claro. Pero llama mucho la atención que ninguna se casó con un argentino. Ese es un dato insólito, ¿no es cierto? Ninguna. ¿Por qué? ¿Qué pensás? ¿Por Bueno, qué se habrá sido? casaron, bueno, se casaron con angloparlantes, con canadienses, con ingleses y con estadounidenses. Pero pienso que el idioma era muy importante en cuanto a la conexión, porque la mayoría de ellas, excepto una, no sabían hablar castellano. O sea, ellas vinieron sin saber hablar castellano, en el barco tomaron un par de clases que después contaron en las cartas que no les sirvieron para nada. Y Sarmiento las mandó a Paraná a estudiar castellano durante 4 meses. Entonces, pero en 4 meses enseñar un idioma para enseñar, a su vez para dar clase, tampoco era una solución definitiva, digamos. Ellas, las que aprendieron muy bien el idioma, fueron las que se quedaron a vivir. Claro, claro. Pero De estas manera chicas que llegaban sin saber castellano, o sea que tampoco hubo mucho intercambio con la población argentina en un principio. Y según parece, la clase alta argentina, o sea, las acogió con mucho cariño, las ayudó muchísimo, pero aparentemente no llegó a asimilarlas hasta el punto de permitir que formaran familia con sus hijos, ¿no? Porque de hecho no se han casado. Y la clase media todavía no existía. Parece que existía más la clase alta y recién se estaba formando la clase media. O sea, es más. Otro problema, además del problema del idioma, fue que eran protestantes y la Iglesia Católica, lo sé por tu libro, ¿no? Se resistió mucho a estas maestras justamente porque eran protestantes. Sí, totalmente. Fue algo que Sarmiento evidentemente no calculó, no tuvo en cuenta, o tal vez tuvo en cuenta y como él era muy desafiante, dijo, bueno, vamos a hacerlo igual y afrontaremos los problemas que nos traiga. Pero la cuestión es que sí, ellas eran protestantes y, por ejemplo, en Córdoba, pero en muchas provincias, no fue solo en Córdoba, en La Rioja también, en el norte, fueron muy resistidas. En Córdoba, bueno, las apedreaban, las escupían por la calle, se persignaban cuando pasaban a su lado. Y una de ellas, tenía 22 años, Fanny Armstrong, tenía 22 años, que fue la directora designada para la Escuela de Paraná,
pidió una audiencia con el enviado papal, que el Papa desde el Vaticano había mandado un emisario suyo como para arreglar los problemas. Ella pide una audiencia con este enviado, llegan a un acuerdo, pero era un acuerdo aparentemente muy poco ventajoso para el Estado argentino, y el presidente Juárez Selman la reta a ella, le hace un llamado de atención y rompe relaciones con el Vaticano, o sea, es un escándalo internacional. Por el tema de Y las finalmente maestras. sí, fue un escándalo tremendo. Y las dos maestras, la directora y la subdirectora, fueron trasladadas, después de 4 años de graves conflictos, fueron trasladadas a otras provincias y se puso directora y subdirectora argentinas y católicas. O sea que el conflicto finalmente, digamos, no fue resuelto en favor de las maestras protestantes. Pero hubo manifestaciones en la calle en contra de las maestras protestantes. Les pintaron el colegio, la escuela normal, y alguien escribió una pintada que decía: esta es la casa del diablo. O sea, realmente se llamó la Guerra Santa, la llamaban la Guerra Santa. Fue Y como era un un poco estado de también guerra. traer a las maestras norteamericanas por Sarmiento también era una manera de terminar con la educación de raigambre hispánica que teníamos tan instalada acá, ¿no es cierto? Y tan cercana al Cristina, porque catolicismo. exacto, porque la iglesia, es que el país se estaba construyendo, entonces Claro. no había instituciones. La iglesia era la que se hacía cargo de la educación hasta hacía 3 años antes, o sea, Seguro. recién el Estado se había hecho cargo de la educación, era todo muy, muy en los comienzos. Y era una Otro lucha tema, política, o sea, entre obvio. el Estado y la iglesia. Otro tema que tratás en el libro, Laura, es el tema de que Sarmiento, a veces las maestras no querían, justamente porque este era un país de formación, no querían ir al interior. Y Sarmiento estaba Sí, empecinado en que fueran a las provincias, no que se quedaran acá en la capital solamente, ¿no? Todos estos proyectos claro, mayormente se hicieron en el interior. sí, Sarmiento, yo creo que era un federal en algún sentido, porque él amaba el Claro, pues, interior y él deseaba que las maestras fueran al interior y fueran a San Juan. Desde Estados Unidos mandó pianos, escritorios, pupitres, mapas, mapamundis, elementos buenísimos para la escuela de San Juan. La tenía lista la escuela y estaba esperando que llegara la directora, y la sí. primera maestra que él había contratado, cuando llegó, Mary Gorman, que era una maestra excelente, joven, entusiasta, muy culta y que sabía español, se enamoró en el barco de un joven estadounidense también, cuya familia vivía en la Argentina, y la convencieron de que no fuera, le dijeron que era una locura, que el interior estaba en armas, y ella se negó a ir. Sarmiento, bueno, tuvo como un ataque de rabia tremendo, finalmente contrató a otras 3 maestras. En la misma semana en que 3 maestras debían viajar a San Juan, recién llegadas de Estados Unidos, se prepara todo el viaje para que se suban a la diligencia y finalmente lleguen a San Juan, y esa misma semana es asesinado Urquiza, el gobernador de Entre Ríos, en brazos de su esposa y de sus hijas. Se levanta el interior, se levanta López Jordán con las montoneras del interior, en rebeldía, y, digamos, la comunidad angloparlante de Buenos Aires le dice a estas 3 maestras que no vayan, que se rehúsen a ir al interior, que estaba alzado en armas. Ellas piden una audiencia con Sarmiento, que en ese momento ya era presidente, lo van a ver y le plantean que no pueden ir a San Juan, que el camino estaba sembrado de guerra y de lanzas y de muerte. Y él monta en cólera y les dice cosas que un caballero nunca debe decir a una mujer. Estoy entrecomillando lo que luego contó Juana Manso en una carta a Marimán. O sea que debemos Claro. imaginar el Los enojo de insultos Sarmiento tremendos, que tenía un y los carácter insultos tremendo. que debe haber dado a estas 3 muchachas que igualmente se quedaron en Buenos Aires, sufrieron O la sea, no le fiebre hicieron amarilla. caso. Sí, fue increíble todo lo que vivieron en Buenos Aires, esas 3 muchachas que no fueron a San Juan.
pero no lo vamos a contar al final para que lo puedan leer los Para que lo lectores, lean ¿no? en el libro. Pero una cosa que es Claro. impresionante, que eso sí podemos contar, Laura, es que vos te encontrás con todos estos papeles en una universidad norteamericana en un principio, ¿no es cierto? Que fue el Sí, disparador del libro. sí, sí, el grueso de toda la información que tengo viene de Estados Unidos, porque allá aparentemente tienen la costumbre, las familias y en general los escritores, de donar o de guardar en las bibliotecas de las universidades los materiales. O sea, si Claro. se trata de familias, guardan las cartas y los diarios íntimos. Si se trata de Mm. investigadores, guardan todo el material crudo. Entonces me encontré en una universidad con las cartas y los diarios íntimos de dos de las maestras. Todas las cartas que escribieron a sus familias durante 3 años en San Juan, precisamente. Las hermanitas Atkinson, que son 2 hermanitas de 20 y 23 años, deliciosas, inteligentes, adorables, que escribieron y contaron toda la política de San Juan, las costumbres de San Juan, cómo se bañaban, iban a bañarse a unas lagunas que había, cómo se bañaban, qué ropa se ponían, cómo dividían las mujeres de los hombres, se enfermaban y se rapaban la cabeza, y contaron la vida de las hermanas y las sobrinas de Sarmiento en San Juan, y dieron datos explosivos, como que, por ejemplo, recibían becas de Sarmiento, que de todas maneras, a la luz de todo lo que uno sabe, recibían becas de $20 y los sueldos de las maestras, el más bajo era de $100, o sea que eran becas bastante modestas. Pero tampoco Muy correspondían, digamos. Igual No, no pero bueno, correspondían. pero les daban becas para estudiar magisterio. Le dio una beca a una sobrina que había quedado viuda con sus hijas, quedó viuda, y Mary Graham, la gran maestra de San Juan, una pedagoga extraordinaria, la directora, la fue a visitar a esta mujer que quedó viuda y le dijo, la instó a que trabajara, a que estudiara en la escuela normal, que se recibiera de maestra y que trabajara para poder mantener a sus hijos. Así que es posible que ella misma, Mary Graham, gestionara la beca para que esta mujer pudiera tener a sus hijos. Pero encontraste también a una antepasada de Borges dando vueltas por ahí. A la abuela inglesa, que fue la que le enseñó inglés. La encontré, no lo podía creer. Estaba leyendo un diario íntimo de una maestra y decía, hoy desayunamos con la señora Borges, con la letra que tenían esas chicas, que era una letra apretadita para que alcanzara más el papel, para ahorrar papel, llena de tinta, viejísima. Hoy desayunamos con la señora de Borges. Y después empezaron a aparecer más menciones y en una decía, la señora de Borges es una inglesa que se casó con un sudamericano. Yo dije, es la abuela. Y sí, era Fanny Aslam, que hospedaba, cuando se quedó viuda, muy joven, a los 33 años, hospedaba a las maestras en su casa de San Juan, de Paraná, en la casa de su hermana de Paraná. Es increíble. Bueno, el libro está lleno de hallazgos como este, pero podemos pasar horas hablando de la cantidad de anécdotas que aparecen acá. Se llama Las Señoritas, de Laura Ramos, y por supuesto que lo recomendamos de todo corazón. Laura, me alegro de verte, aunque sea así, y ya terminará esto y nos vamos a ver, nos vamos a encontrar personalmente, tengo muchas ganas de verte. La conozco a Laura Ramos de tantos, tantos años que ya ni nos acordamos de cuándo. Yo sí me acuerdo de todo. ¿Vos te Gracias, acordás? Cristina. Yo también me acuerdo, de los 80. Sí, cómo no me voy a acordar. Nos vemos pronto. Un abrazo enorme. Y suerte. Chao. Gracias. Gracias.